No te estás tomando la Exacto. fructosa de una fruta porque cuando haces zumo, pues tres manzanas, cuatro, o unas naranjas, lo mismo, tres, cuatro naranjas. Y yo lo he Ujú. visto, gente que a lo mejor está un poco ácida la naranja y agregarle un sobre de azúcar. Entonces, toda la fructosa de las cuatro naranjas que te Total. estás tomando más el azúcar, pues es una bomba. Eso de saludable no tiene nada. Bueno, creo que es importante empezar con una definición de qué son los carbohidratos, ¿no? Los carbohidratos hacen parte de de los macronutrientes, como hacen parte de las proteínas y como hacen parte de las grasas saludables. Estos carbohidratos están compuestos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno, que es la base El agua. de la composición de los carbohidratos. En los carbohidratos tenemos los azúcares, las fibras y los almidones. Esto es lo que en grandes rasgos componen este grupo de macronutrientes que son los carbohidratos. Dentro de estas composiciones tenemos diferentes elementos y diferentes grupos. Por ejemplo, en los azúcares tendríamos el azúcares monosacáridos, que serían las más simples de todas, que estamos hablando de la fructosa y la glucosa, por ejemplo, y los polisacáridos, que serían esos azúcares más compuestos que se componen de estas dos, que serían, por ejemplo, la maltosa, la lactosa y, y la galactosa, ¿sí? Que sería un poco este compuesto Serían los más de simples. esas dos simples, exacto. Entonces, luego tenemos también los almidones, que serían como los cereales, los granos o las raíces comestibles de los vegetales, que es como la forma en la que se almacena la glucosa en los vegetales, que serían estos almidones, y aparte tendríamos las fibras, que son esos carbohidratos que el cuerpo no puede asimilar, ¿vale? Que hacen parte y se llaman normalmente polisacáridos porque tienen muchas más cadenas de azúcares dentro para poder componerse. Y son más difíciles de descomponer y el cuerpo no las asimila. Entonces estamos hablando de los carbohidratos asimilables por el cuerpo, que serían los azúcares y y los almidones, y aparte tendríamos las fibras que no las descompone el cuerpo, Los no almidones, las sí. absorbe. Y las fibras pues nos sirven para muchísimas Claro, otras exacto. Las cosas, fibras ¿vale? Todo serían esto las, los encontramos en los vegetales. exacto. La fibra permitía que esas plantas crecieran sin caerse, entonces eran como las que le daban esa estructura fuerte. Entonces esa fibra, cuando tú la consumías, no se vuelve otra vez en glucosa. Esa fibra lo que ayuda es que tú puedas tener un buen tránsito digestivo, ¿sí? Que la puedas fermentar Ujú. también para otras funciones. Y el almidón es cuando esas plantas cuando crecen y no pueden hacer la fotosíntesis, entonces almacenan esa glucosa. Entonces, ¿qué hace esa glucosa? Se unen moléculas de glucosa una a otra formando el almidón, que generalmente está concentrado en las raíces. Entonces, cuando hablamos de almidón, hablamos, por ejemplo, de una patata, de vegetales que han crecido en la tierra, ¿no? Patata, Sí, como la boniato, yuca, la yuca. como Entonces, el estos son, boniato. exacto, Ujú. estos son alimentos que están compuestos por almidón. ¿Qué es lo que hace la planta, ¿no? Lo que dices tú, cuando tiene un exceso de esa glucosa, lo que hace es almacenarla en sus raíces y por eso es que el almidón tiene tantísima glucosa, ¿no? Porque es la planta almacenando toda esa glucosa para poder mm, utilizarla después, ¿no? Y Exacto. la almacena en esas raíces creando estos tubérculos. Claro, y se vuelven a convertir en glucosa ya cuando la comemos, porque por efecto de una enzima, que es la amilasa, la alfamilasa, entonces al Ujú. masticar y al tener contacto con esa enzima, entonces vamos a destruir toda como esa cadena que estaba ahí entramada y vamos a convertirlo en glucosa nuevamente para nuestro organismo.
Sí, aquí es importante también mencionar esto, ¿no? Nuestro organismo no produce esa glucosa, nosotros tenemos que ingerirla para para poder hacer uso de este carbohidrato, de estas glucosas. Y lo que dices tú en la parte de la alfamilasa, que está en la saliva, es la que hace que ese alimento se descomponga en esa glucosa para poder absorberse en el cuerpo, o en la glucosa o en la fructosa en esos carbohidratos se descompongan más simples para poderlo asimilar el cuerpo. Y yo creo, aquí es una cosa importante que siempre la vamos escuchando, pero nunca se entiende por qué, ¿no? Que siempre te dicen mastica, mastica mucho, no tragues completo, mastica. Y es que ese es el trabajo que hacen nuestras enzimas, ¿no? Las enzimas de la saliva, esta alfamilasa, hace ese trabajo de descomponer el alimento para que todo se vuelva en pedacitos más pequeñitos para que el cuerpo lo pueda asimilar mejor. Y es uno de los puntos más importantes con los carbohidratos. Hacer una muy buena masticación, tener esas enzimas trabajando, hace que se descomponga todo en trocitos y la glucosa que realmente se necesita para las células vayan directamente donde tienen que ir y en los trozos que tienen que ir, ¿no? Que no se vaya el alimento completo sin haber hecho una digestión, una predigestión y, una deconstrucción de ese alimento para que realmente nos llegue lo que necesitamos. Entonces, esa masticación y masticación y masticación hace que esa enzima rompa las grandes moléculas y lleguen a nuestro organismo como deben ser. Ujú. Claro, y por otra parte también están los azúcares, que normalmente, o sea, la fructosa, hablando de la Uh -huh, fructosa, ya es la que está ahí concentrada, ¿no? Concentrada en el producto, concentrada en la fruta. Y bueno, y la sacarosa, que es otra parte que, bueno, ahora se utiliza mucho, que es el azúcar de mesa, que es lo que realmente hoy en día no necesitamos. O sea, tenemos muchísimas fuentes de carbohidratos más saludables, más que, bueno, el azúcar de mesa no es nada saludable, para nada, es como un concentrado excesivo de glucosa que realmente el cuerpo no necesita. claro, este azúcar de mesa es lo que llamamos sacarosa, La que está sacarosa. compuesto, que es un polisacárido, como habíamos dicho antes, ¿no? Que está Sí, sí. compuesto de la glucosa más la fructosa. La glucosa es de donde podemos coger la energía inmediatamente, porque va directamente a nuestras Claro. células. La fructosa, que es la que encontramos en las frutas, es un azúcar que no necesita como, o sea, que es un azúcar que entra directamente a nuestro torrente sanguíneo. No entra a las células, no necesita pasar por un proceso de enzimático porque va directamente ya al torrente sanguíneo. Es un azúcar que realmente eh, no nos está ayudando, entre comillas, a hacer esa energía porque pasa directo. No necesita, no tiene que abrir puertas para entrar, pasa directamente. Entonces la mezcla de estas dos cosas, de la fructosa y de la glucosa, que es la sacarosa, eh, hace que no se aproveche completamente y no la asimilemos realmente para lo que necesitamos. Claro, y este es ahora el causante de muchas enfermedades, porque la persona que quiere glucosa, que quiere sacarosa, que pide azúcar, azúcar, va a querer más azúcar y es un Uh círculo -huh, vicioso en el que es difícil salir porque el paladar incluso cambia. Cuando te preparas una claro. comida, un postre y no le pones azúcar, mucha gente que ya está tan acostumbrada al azúcar es que Uh lo -huh. nota, porque ya se han acostumbrado a eso y a esa recompensa que da el comer algo dulce, ¿no? A esa Uh -huh. recompensa en el cerebro. O sea, realmente lo que necesitamos de estos carbohidratos es que se descompongan en glucosa, que sería como la molécula más simple, y lo que queremos como energía para para nuestro cuerpo, como energía entre comillas, porque siempre hemos escuchado que el azúcar es la energía. Claro, es la energía inmediata cuando necesitamos cuando necesitamos
chute de energía como inmediata, ¿no? Para un ejercicio extremo, para un estrés, para una alerta. Es como esa forma que tiene el cuerpo de coger energía inmediatamente para poder Exacto, de reaccionar. cogerla rápidamente, porque realmente puedes Ujú, obtener energía de todos, ¿no? O sea, esa, sí que necesitas esa molécula de glucosa, tú la puedes utilizar para obtener esa energía que es el ATP, pero tú puedes tener ese mismo ATP también de unos ácidos grasos, de un lactato, de unos, sí, de unos cuerpos cetónicos. Entonces, la energía la podemos obtener de muchas maneras y una de ellas es la glucosa. Bueno, hay muchas vías, ¿no? Muchas vías para poder metabolizar y obtener esta energía, pero lo que tú dices, es una ujú. vía, exacto, rápida para el momento, salir corriendo, ejercicio de cardio, de esfuerzo, pero no es para siempre, o sea, Ujú. no es para sentarte a ver la televisión, porque todo eso llega a producir enfermedad. Claro, la glucosa en nuestro cuerpo realmente lo que hace es coger de ese 100% que entra de glucosa, más o menos el 80% lo reparte a los órganos, que son los que lo necesitan en este momento rápido, y el otro 20 al fin y al cabo, pues hace su labor normal de conservación y es guardar ese otro 20% restante, lo guarda en el hígado para cuando necesitemos ese impulso rápido de que tengamos una reserva para sacarlo. Cuando tenemos tanto exceso, realmente se está acumulando y acumulando y acumulando y acumulando y acumulando y termina acumulándose en el hígado como grasa al fin y al cabo, ¿no? Porque Claro, la forma más fácil de sí. sacar esa Termina energía más acumulando rápida en el en el hígado, hígado. también en Ujú, el tejido subcutáneo. Entonces, eso es ujú, lo que nos va a producir un aumento de peso. Muchas veces, no, la gente come bajo en grasa porque las grasas me van a aumentar de peso. Pero realmente lo que hace el metabolismo de estos azúcares es hacer que la insulina que se dispara cuando tú lo comes, pues que se meta se almacene más bien se almacene sí. en forma de grasa. Entonces, no tiene sentido comerse todo desnatado, sin grasas, cuando estamos comiendo exceso de estos alimentos. Sí, todos estos excesos de los carbohidratos al final terminan convirtiéndose en grasas porque son reservas que el cuerpo cree que necesita para utilizar más adelante. Pero si realmente que tenemos más reservas y seguimos consumiendo mm, muchísimo adicional, pues esas reservas realmente no se van a utilizar y cada vez hay más reservas y como dices tú, se empieza a crear una grasa que se utiliza sobre todo debajo de la piel y empieza a haber uno de esos gorditos de la Ujú, panza que empiezan a ujú. salir porque se almacena muchísimo en la zona abdominal, ¿no? A esa grasa adicional que es ese azúcar, esos carbohidratos que se han descompuesto y que se han vuelto glucosa y se están haciendo reservas directamente en el hígado o en el tejido subcutáneo. No, que muchas veces la gente dice, ah, bueno, hay que limitar los carbohidratos, pero es que hay que saber que los carbohidratos son muchos, ¿no? O sea, yo puedo comerme un apio y el apio es carbohidrato, que no lo voy a usar Ujú, luego como glucosa porque lo que me va a dar es más fibra, entonces depende si tiene o no más fibra. Una patata, un boniato, pues tiene más almidón, entonces los carbohidratos no es solamente el pan y la patata, entonces hay una variedad de ellos que también son beneficiosos. Los vegetales son carbohidratos, entonces no podemos como encasillar el carbohidrato tampoco en el arroz, la patata y el pan, porque sí que podemos consumir carbohidratos, pero por ejemplo en forma de verdura, una ujú. ensalada, entonces aquí estamos consumiendo los carbohidratos, que es una parte de los macronutrientes, ¿no? ¿Qué tenemos dentro de los macronutrientes? Carbohidrato, proteína y lípidos, pero claro, entonces tenemos que saber escoger los carbohidratos, ¿no? Entonces, no es solamente limitarse a no comerlos, porque nos hacemos una idea de que los carbohidratos son solamente dos cosas,
pero los carbohidratos son muchas otras cosas que son saludables también. Sí, exactamente. El carbohidrato, estamos acostumbrados a hablar, a relacionar los azúcares, los simples y los compuestos, que serían los azúcares y los almidones, como todo el grupo de carbohidratos, cuando realmente los carbohidratos, como decíamos antes, hace parte de los azúcares, los almidones y las fibras. Todo eso hace parte y están en los vegetales. Entonces, como tú dices, el apio es algo, el apio es un carbohidrato que nos da, además de algunos azúcares, nos dan también las fibras. Las fibras son súper Exacto. importantes para, por ejemplo, como alimento para la microbiota. Exacto, para promover el Estos son tránsito los famosos intestinal. prebióticos que venimos escuchando, ¿no? Los prebióticos son estos carbohidratos eh, que son realmente fibra alimenticia, que nosotros no, en nuestro cuerpo no lo puede asimilar, pero que nuestra microbiota, nuestros microorganismos se alimentan de él. Y él los hace Claro, crecer y los hace estar los sanos fermentan, y los hace exacto. estar, los Sí, y a fermentan partir de esa exactamente. fermentación produce estos ácidos grasos de cadena corta, que es lo que tanto hablan ahora, produciendo, Ujú. claro, beneficio para el huésped, ¿no? Para nosotros, para el ser humano. Sí, exactamente. Así que es importante no encasillar los carbohidratos solo dentro de este grupo de azúcares y de almidones, sino ver mucho más allá. Los carbohidratos son necesarios para la vida, son necesarios para nuestros procesos, para nuestro metabolismo, por lo que no debemos quitar los carbohidratos porque siempre se habla de vamos a hacer una dieta baja en carbohidratos. Y realmente los carbohidratos son necesarios. Lo que pasa es que no podemos concentrar solo los carbohidratos en los azúcares, como en la glucosa, en la fructosa, en Exacto, la y en los sacarosa, almidones. y Sí, en los almidones, que al final el almidón lo que es una suma, es una molécula de glucosa un más glucosa. entramado de Entonces, azúcar, de glucosa, exacto. exacto. Que al final lo que hace es convertirse en glucosa por la milasa, por todos los procesos enzimáticos, pues lo que hace es descomponerlo en glucosa. Claro, Entonces, exacto. Sí, se tenemos que saber necesitan. utilizar, exacto, se Ujú. necesitan. Y es verdad lo que tú decías, lo de las dietas. A veces, no, ahora es una dieta keto, entonces solo como carne, embutidos, queso, no salgo de ahí. Pero entonces también pues, es intentar balancear, porque sí que los carbohidratos son necesarios o sea, tienen vitaminas, minerales, son saludables, ayudan a cuidar nuestra microbiota, entonces tienen muchísimos beneficios. No digo que Ujú. estas dietas en algún momento de manera terapéutica no se puedan utilizar, pero incorporarlas en el día a día y para toda la vida, no sé, eso tendría que ir a criterio, también a un criterio médico, un criterio de un terapeuta que pueda pautarlo, porque pues los beneficios de estos carbohidratos son muchos, ¿no? Y realmente de los Claro. naturales, lo que yo digo, natural, comer lo que sale del campo. Porque, por ejemplo, bueno, ahora están tan de moda los azúcares es que están por todos lados y escondidos en las etiquetas, ¿no? Entonces Sí, tiene maltitol, no sé qué, no, esto no tiene azúcar, es que azúcar es azúcar, venga de donde venga. Y también yo caí, me acuerdo de mi época, caí en el engaño del ágave, ¿no? Entonces el ágave decía bajo sí. índice glucémico, pero es re dulce. Si yo decía con un poquito endulzabas un montón. Claro, porque es que el agave tiene muchísima fructosa y entonces también esa fructosa va a tener impacto en nuestra salud. No quiere decir que como tiene un bajo índice glucémico no tenga un pico de glucosa, igualmente esa fructosa va a hacer daño en todo el metabolismo y en nuestra célula. Entonces, a veces caemos porque la sociedad, la cultura, la industria nos está encaminando, ¿no? Por un lado, por otro, ahora la moda es esta, Mm. ahora la moda es esta. Pero yo creo que si seguimos el sentido común y comemos lo que encontremos en el mercado natural que venga de la tierra, no tendríamos ningún inconveniente.
Claro, aquí esto, lo que tú dices, ¿no? Este índice glicémico que ahora también escuchamos muchísimo, que creo que es importante indicar que es como, es esa medición que tenemos de la velocidad en que se asimila el, el azúcar en la sangre, ese es el índice glicémico. Depende de muchas cosas, porque claro, como decíamos antes, la glucosa es la que realmente va a nuestro organismo, a nuestras células y se reparte en nuestros órganos, y esa es la que nos mide ese índice glucémico. Pero cuando estamos hablando de una sacarosa, por ejemplo, el agave que dices tú, que está De compuesta la de fructosa. glucosa y de fructosa, la fructosa, ya Sí, hemos dicho que la fructosa no se reparte en los órganos porque es que va directamente al torrente sanguíneo y no hace ningún trabajo de energía ni de llegar a las células para que las células hagan su trabajo y se conviertan en ATP, por ejemplo. La y fructosa cuál no, es la el fructosa queda riesgo? en el Claro. torrente sanguíneo. El riesgo con esa fructosa es que Y una, también bueno, produce esa acumulación, ese hígado graso, ¿no? Bueno, nosotros acumulamos grasa, o ya sea en el tejido subcutáneo o ya sea en los órganos. Entonces, toda esa también se va a acumular en ujú, los órganos y, y también es a largo plazo, bueno, o a corto, ya es un riesgo cardiovascular, es un riesgo cardiovascular y los niños lo están sufriendo ahora, riesgo ujú. cardiovascular con todo lo que, o sea, ya en edades más tempranas estamos viendo cómo esa Ujú. alimentación está impactando en la salud y en el metabolismo. Sí, aquí es importante aclarar una cosa porque también se puede malinterpretar, ¿no? La fructosa no quiere decir que todas las frutas sean malas. La fructosa se encuentra en las frutas, por supuesto, pero eso no quiere decir que todas las frutas sean malas. Lo que quiere decir es que em, tenemos que controlar esa cantidad de fructosa que tomamos, que ingerimos. Una fruta, por ejemplo, que tiene muchísima fructosa, tiene no solamente fructosa, tiene también mucha fibra. Claro, y te La la comes pieza de la entera. fruta Exacto, completa, que sí. esa es la diferencia Sí, entre comernos una pieza de una manzana así bien rica sí. y A un un zumo de zumo de manzana. manzana, ¿no? Al final, cuando haces un zumo, cuando haces el zumo, le sacas toda la fibra de la fruta y lo dejas simplemente en fructosa, en una bomba de fructosa, porque además, cuando haces un zumo, lo que haces es meter muchísimas más frutas en una sola porción que ingieres. Claro, Entonces, por ejemplo, claro, un y zumo de naranja, te estás que comiendo la esto es muy fibra. típico, Ujú. Sí, que claro, sacas toda la fibra y te tomas toda la fructosa, porque al fin y al cabo, ya al batirlo, al licuarlo, al exprimirlo y colarlo después, le estás rompiendo toda la claro. fibra que tiene esa fruta y estás dejando toda la fructosa que va directamente al torrente sanguíneo, que va Sí. directamente al hígado Y no te estás tomando la a hacer fructosa de una reserva, fruta. porque no haces nada más. Exacto, y no te estás tomando la Exacto. fructosa de una fruta porque cuando haces zumo, pues tres manzanas, cuatro, o unas naranjas, lo mismo, tres, cuatro naranjas. Y yo he visto, lo he Ujú. visto, gente que a lo mejor está un poco ácida la naranja y agregarle un sobre de azúcar. Entonces, toda la fructosa de las cuatro naranjas que te Total. estás tomando más el azúcar, pues es una bomba. Eso de saludable no tiene nada. Y la gente dice, un zumito de naranja ahora para prevenir los resfriados, Ujú. pero estás dando un montón de azúcar. Es que no, esto no. Y en un diabético es que sí, bueno, totalmente prohibido. Claro, bueno, aquí hemos hablado del índice glicémico, que es esa velocidad con la que se absorbe esta glucosa. Y además, aparte, tenemos la carga glicémica, ¿no? Que es compartir el índice glicémico más la fibra o los hidratos de carbono que pueda tener cada una de esas piezas, ¿no? Entonces, la carga glicémica de una pieza de fruta es mucho menor que el zumo, porque va a ser directamente azúcar. Claro. No tiene demasiada fibra adicional o agua adicional porque estás concentrando la fructosa en una toma. Y claro. Y lo Y mismo esto pasa, es, por ejemplo, por ejemplo, en Colombia se ve muchísimo.
para Sí, acompañar las comidas con zumos. con el zumo, Es, sí, y, con el es, zumo. y te das cuenta de la cantidad de fruta que le metes a un zumo. Claro. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con Entonces, la fruta claro, esto dispara un deshidratada. montón. En la fruta deshidratada tú le has sacado el Ya. agua, entonces tú no te comes, Ujú. bueno, para deshidratar, por ejemplo, mango, 4 trocitos de mango, ya es un mango deshidratado, pero esos 4 trocitos no te van a llenar. Entonces te comes un trozo, el paquete del mango, de la manzana, de cualquier fruta deshidratada, has perdido, estás concentrando ahí esa fructosa y estás comiendo más, porque ahí no te comes Ujú. una manzana, cuando comes un paquete de fruta deshidratada. O los dátiles, lo mismo, los dátiles son buenísimos de sabor, pero más de uno, es que el dátil es una super bomba calórica. Claro, tiene muchísima fructosa concentrada que va directamente al torrente sanguíneo, que va directamente al hígado, a esas reservas. No, nuestra microbiota, por ejemplo, no asimila ni hace nada con esa fructosa. A diferencia de la glucosa que sí entra en nuestras células y se necesita para hacer varios procesos metabólicos, la fructosa no. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Vuelvo y digo, no quiere decir que no comamos frutas, no, las frutas tienen muchísimas cosas que son necesarias para el cuerpo, como las fibras, como esa fructosa en poca cantidad, como vitaminas, como, bueno, tienen muchísimas, pero como pieza completa, ¿no? Como, no como zumo o como inventos de, no sé, las gomitas, las gominolas que se hacen de frutas. Le sacan todo lo bueno que tiene la fruta y lo concentras en fructosa, que es el dulce, que es lo que realmente nos gusta. Realmente tenemos, pero el dulce nos gusta porque nuestros antepasados era lo que hacían, pues era la forma de coger la energía más rápida para salir corriendo si venía un tigre, si venía a Claro, comerte uno de los animales, pues necesitas ese chute de energía rápida para que los exacto. músculos salgan corriendo y el cuerpo reaccione. Claro, pero Y además ya además se va el sabor leyendo, ¿no? dulce Del también. tamaño. Ujú. El tamaño de esas frutas, ¿no? El Ujú, tamaño de esas frutas evolutivamente todo era mucho más pequeño, no tenían tanta concentración de fructosa, pero ahora, claro, ahora la concentración de ujú. fructosa en las frutas ahora cada vez más grandes, bueno, modificadas, que maduran al sol. Entonces, entre más madura te comas una fruta, pues más fructosa vas a obtener. Claro, se ha concentrado mucho más ese azúcar en la pieza para que sea más rica para todos. Exacto. Entonces, mm, también el dulce también era una forma de ver que el alimento estaba bueno, que no estaba dañado, que no estaba fermentado y que se había vuelto alcohol. Entonces, esas memorias también nos quedan a nosotros en las células también, ¿no? De un alimento dulce, pues es un alimento bueno porque nos va a dar energía inmediata y porque además el alimento no está dañado. Pero claro, lo hemos llevado al extremo. Hemos, hemos hecho esto que mencionas, ¿no? Todo mucho más dulce, mucho más concentrado, mucho más transgénico, mucho más. Porque al fin y al cabo lo que hace es que dispara la dopamina también. La dopamina es esa respuesta inmediata a algo que nos gusta. Claro, la Entonces se vuelve un recompensa. ciclo vicioso Ujú. porque quieres más, quieres más, quieres más. Es esa recompensa, exacto, que el cuerpo quiere recompensa. Entonces tienes el dulce, quieres más, quieres más, quieres más. Claro, y cuando Y al empiezas a final, comer algo dulce es que no paras de comer hasta ver que el paquete se ha acabado, se ha terminado. exacto, exacto. La vez pasada leía un experimento que habían hecho con ratones que les daban un terrón de azúcar, les dejaban un terroncito de azúcar. Y ellos iban y lo comían, iban y lo comían. Pues, pero para poder sacarlo tenían que abrir una puerta. Entonces iban, abrían la puerta, sacaban el terrón de azúcar. Iban, abrían la puerta, sacaban el terrón de azúcar. Después de mucho tiempo se empezaron a dar, claro, les encantaba el terrón de azúcar. Entonces se olvidaban de tomar agua, de comer, porque lo único que querían era el terrón de azúcar. Claro. Entonces se volvía un vicio abrir, 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 intentar abrir la puerta
porque lo que querían era esa recompensa de azúcar. Y eso Entonces pasa llegaba ahora un con los punto en que se niños. les había olvidado beber y comer, Y eso pasa ¿sí? ahora con los niños. Los O niños sea, es la recompensa creo que y los adultos muchas veces los condicionamos a eso, ¿no? Bueno, si te comes todo, te voy a dar el helado de ujú, postre. Entonces, siempre la recompensa y la recompensa la estás relacionando con algo dulce, como que es lo mejor, como que es el premio. Y que desayuna un niño, la sí, mayoría de niños, unas magdalenas, unas galletas, unos cereales de estos de caja multicolores mm, y una bebida chocolatada. Entonces, esto es lo que desayunan y es lo que van a seguir pidiendo todo el día. Son niños que siguen pidiendo todo el día dulce, dulce y dulce, porque, claro, se ha acostumbrado el sistema, el organismo a recibir glucosa. Entonces, son niños que no los sacias con nada y le das un postre o le ofreces ahora una fruta, entonces ya no van a querer ni siquiera la fruta porque no les va a parecer lo suficientemente dulce. ujú. Sí, nuestra sociedad nos ha vuelto, nos ha acostumbrado a que la recompensa que le damos a los niños es el dulce. O lo que dices tú, ¿no? Una magdalena, un chocolate, o un dulce directamente, o si te portas bien, te doy el dulce. Normalmente no dices, si te portas bien, te doy una zanahoria, o si te portas bien, te doy el apio. No, El normalmente brócoli. le das, exacto, no le das un Claro. brócoli a un niño, ¿no? Que el brócoli es uno de los alimentos más completos y mejores Es con superfluoso. carbohidratos porque tiene Sí, muchísima fibra, claro. pero no le das a un niño, no le propones como recompensa un brócoli. No. Normalmente no. Siempre Exacto. le Mi hijo das me y preguntaba, es ese sistema nuestro porque es nuestro cuerpo. por ejemplo, decía, y hoy no tengo cereales de desayuno. Yo sí tienes, pero va de últimas. ¿Por qué? Porque esto es un postre, o sea, tú no puedes desayunar un postre. Entonces sí que intento hacerlos yo en casa, con cacao, bueno, lo que sea, pero igualmente tendría que ser el postre, no tendría que ser el inicio. Entonces, el inicio que puede Ujú, ser verduras, ¿no? Por ejemplo, yo de pequeña sí. desayunaba huevo, lo que desayunábamos normalmente de pequeños. Y aquí, eh, pues ha habido como un choque, ¿no? Mi hijo, pero mis compañeros desayunan las galletas, mamá. Eh, pero se ha acostumbrado y ahora le hace falta, por ejemplo, desayunar su huevo, con tomate, zanahoria, Ujú. y sí que puede haber cereales, pero esos cereales eh, o sea, tendría que ser el postre, no tendría que ser lo principal. Sí, aquí es importante también definir un poco como ese papel que juega la insulina en en este movimiento, ¿no? Porque al fin y al cabo es una de las reinas en cuanto a la distribución y la función del organismo y de que el metabolismo funcione correctamente. Entonces, la insulina, que es esa encargada de distribuir esa glucosa de manera apropiada, por supuesto, por todo el cuerpo para que todos los organismos que la necesitan para producir la energía la tengan. Cuando sobrecargamos el organismo de esa cantidad de glucosa, la insulina ya no puede hacer ese trabajo, ¿no? Y un poco lo que dices al principio, lo que decías antes, ¿no? Cuando desayunamos o cuando empezamos a comer, cuando rompemos ese ayuno con unas galletas, con la insulina está haciendo su trabajo, pero realmente no estamos saciando el organismo con lo que se necesita. Solo estamos metiéndole glucosa y estamos generando esa velocidad de absorción de la energía, pero no estamos alimentando el resto. Claro, Entonces, sí, ya. la insulina sale directamente para repartirlo, pero hay otras cosas que no estamos teniendo, entonces no se sacia ese cuerpo, Exacto, sí, ya ¿no? Que es el trabajo que tiene la leptina, en por ot- ejemplo. sí, en otro episodio ya podríamos hablar Ujú.
esta parte que la verdad es muy interesante y Ujú. explicaría finalmente cómo puedes llegar a la enfermedad, ¿no? A muchas enfermedades Sí, metabólicas. sí, esto es Entonces, importante, creo que es... exacto, lo que tenemos que tener claro es que los carbohidratos son diferentes. Ujú. No estamos hablando de un solo grupo de alimentos cuando hablamos de carbohidratos, sino que también están incluidos ahí los vegetales, ¿no? Es lo que tenemos que tener muy presente. Sí, sí, como resumen es importante indicar esto, ¿no? Los carbohidratos no los produce nuestro cuerpo, los tenemos que ingerir. Claro. Y no todos son Tenemos, iguales. Ujú. exacto, tenemos diferentes carbohidratos, vienen de los vegetales, pero tenemos diferentes carbohidratos que son o los azúcares, que los podemos tener como monosacáridos y disacáridos, que serían esta mezcla de los monosacáridos. Tenemos también los almidones, que es esa concentración de glucosa que han hecho las plantas para poder em, tener reservas en sus raíces. Y tenemos los otros carbohidratos que no los digiere nuestro cuerpo directamente, no podemos sacar de ahí la glucosa, pero que son necesarios para, para alimentar Claro, nuestras sí, microbiota y la fibra para poder también hacer ese bolo alimenticio y todo ese proceso de digestión mucho más fácil, ¿no? Hacer evacuaciones muchísimo más fáciles que cuando no tenemos esa fibra. Y hay otro más leyendo y mirando todo y no somos conscientes de eso y es el etanol. El etanol es otro carbohidrato que sale del alcohol, que como hablamos en los episodios anteriores, el etanol es el resultado de una fermentación de azúcares y se considera también otro, otro carbohidrato. Entonces, por ejemplo, cuando vemos, no sé, al tío o a los adultos que tienen esta pancita se les llama la pancita cervecera, porque consumen muchísimo etanol, hablando de cerveza, whisky y ese etanol lo que hace es, de ese etanol el cuerpo utiliza el 20% y el 80% lo lleva al hígado. Y eso empieza, esa glucosa adicional entra como un carbohidrato, como un exceso de carbohidrato como cualquier otro, a crear grasa debajo de la piel y en los órganos. Entonces, por claro, eso y se aparte empieza a del ver, etanol, esa cerveza también tiene carbohidratos. exacto, porque al final lo que hace es descomponerse también en glucosa, viene de un proceso de fermentación de glucosa y se convierte en etanol y, al volver, vuelve otra vez a esas reservas de glucosa. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta. Volver otra vez a lo mismo, ¿no? Carbohidratos hay muchos y vienen directamente de toda de los vegetales y cómo cada parte de ese vegetal hace o descompone esos carbohidratos. Claro, finalmente cuando bebes una cerveza no estás, estaba, bueno, en las clases que recibo, decías, para tener sed, cuando tienes sed, ¿qué tienes que hacer? Beber agua, ¿no? Y Ujú. realmente no estás bebiendo agua, no estás bebiendo para la sed cuando te tomas una bebida o una cerveza, una bebida de estas, una Coca-Cola, nada de esto. No estás Mm. bebiendo para la sed. Es como si estuvieses comiendo, porque es que estás poniendo glucosa en tu organismo. Adicional, que realmente no necesitas. Pues muy bien, pues entonces yo creo que para más adelante, creo que este tema tiene muchísimo más, creo que es importante ir más a fondo en lo que tenemos en excesos de esta glucosa y creo que podría dar para varios episodios más allá. Bien, bueno, Cata, pues entonces nos vemos hasta un próximo episodio. Gracias, Paulita, que vaya bien.